Hay misterios que la humanidad descubre por accidente, en el lugar menos esperado, en el momento más inesperado. En 1971, en medio de una China revolucionaria que miraba hacia el futuro con fervor ideológico, unos trabajadores que cavaban un refugio antiaéreo en las afueras de la ciudad de Changsha abrieron sin saberlo una ventana directa hacia el pasado. Lo que encontraron bajo la tierra no era simplemente una tumba antigua. Era algo que desafiaría a los científicos, confundiría a los arqueólogos y dejaría sin palabras a los médicos forenses más experimentados del mundo. Era el cuerpo de una mujer que llevaba más de 2000 años muerta, pero que parecía simplemente estar dormida. Esta es la historia completa de Xin Zhui, conocida en el mundo occidental como Lady Di, la momia más perfectamente conservada que la humanidad haya encontrado jamás. Para entender la magnitud de lo que representa Lady Di, primero debemos viajar hacia atrás en el tiempo, más de 2100 años, hasta la China de la dinastía Han occidental, aproximadamente en el año 168 a.C. La dinastía Han es considerada uno de los periodos más gloriosos de la historia china, comparable en influencia e importancia a lo que el Imperio Romano representó para Occidente. Bajo el mandato de los emperadores Han, China floreció en todos los aspectos posibles. El comercio a través de la naciente ruta de la seda conectaba al imperio con el mundo conocido, la filosofía confuciana ordenaba la vida social y política, las artes alcanzaban niveles de sofisticación extraordinarios, y la medicina daba pasos agigantados hacia comprensiones del cuerpo humano que tardarían siglos en replicarse en otras partes del mundo. En este contexto de esplendor imperial, existía una aristocracia poderosa, una clase noble que vivía rodeada de lujos inimaginables para el ciudadano común. Los nobles Han comían en vajillas de laca exquisitamente decorada, se vestían con sedas de colores imposibles, bebían vinos perfumados con hierbas medicinales y vivían en palacios rodeados de jardines y sirvientes. Pero más importante aún para nuestra historia, los nobles Han creían profundamente en una vida después de la muerte, y esta creencia los llevaba a prepararse para ese viaje final con una meticulosidad y una dedicación que hoy nos resulta casi incomprensible. Xin Zhui nació aproximadamente en el año 217 a.C., aunque las fuentes no son absolutamente precisas en esta fecha. Era mujer de la nobleza, perteneciente a esa élite privilegiada que habitaba el reino de Changsha, una región fértil y próspera del centro-sur de China. No era la mujer más poderosa del imperio, ni la esposa del emperador, pero su posición social era considerablemente elevada. Era la esposa de Li Kan, el marqués de Dai, quien fungía como canciller del reino de Changsha bajo la autoridad del emperador Han. Como marquesa, Xin Zhui tenía acceso a todo lo que el mundo antiguo podía ofrecer en términos de comodidad y privilegio. Tenía sirvientes a su disposición, músicos que tocaban para ella durante las comidas, cocineros que preparaban banquetes elaborados con ingredientes traídos de todos los rincones del imperio. Tenía ropas confeccionadas con las sedas más finas, joyas de jade y bronce, y todo el tiempo del mundo para dedicarse a los placeres de la vida aristocrática. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más fascinantes de su historia, porque los análisis científicos realizados milenios después sobre su cuerpo revelarían que Xin Zhui abusó considerablemente de esos placeres. Cuando los científicos modernos examinaron el cuerpo de Xin Zhui con las herramientas de la medicina contemporánea, lo que encontraron fue un retrato clínico extraordinariamente detallado de una mujer que vivió bien, quizás demasiado bien. Xin Zhui murió aproximadamente a los 50 años de edad, lo que para la época era una edad bastante avanzada, especialmente para una mujer. La expectativa de vida promedio en la China de la dinastía Han rondaba los 35 a 40 años para la población general, aunque las clases privilegiadas tendían a vivir más por el simple hecho de tener mejor acceso a alimentación y atención médica. Los análisis forenses revelaron que en el momento de su muerte, Xin Zhui pesaba aproximadamente 154 libras, es decir, unos 70 kilogramos, lo que para una mujer de su época y contexto cultural la catalogaría como considerablemente obesa. Este dato no es menor. En la China Han, la obesidad era en cierto sentido una señal de estatus social,
una prueba viviente de que la persona tenía acceso ilimitado a alimentos cuando la mayoría de la población luchaba simplemente por sobrevivir. Pero más allá del peso, los científicos descubrieron una serie de condiciones médicas que pintan un cuadro bastante preciso de cómo vivió y por qué murió. Sin Sui sufría de enfermedad arterial coronaria. Sus arterias estaban significativamente obstruidas por depósitos de grasa y calcio, evidencia directa de una dieta rica en carnes, grasas animales y alimentos procesados. También presentaba arteriosclerosis avanzada, lo que significa que sus arterias habían perdido elasticidad y flexibilidad con los años. Tenía piedras en la vesícula biliar, 4 para ser exactos, algunas de tamaño considerable, lo que sugiere una dieta alta en colesterol sostenida durante años. Presentaba signos de enfermedad de la vesícula y problemas hepáticos relacionados con el consumo excesivo de alimentos grasos y posiblemente alcohol. Sus vértebras mostraban signos de degeneración consistentes con una vida sedentaria y con el avance de la edad. En su estómago, los investigadores encontraron algo que al principio los desconcertó pero que luego confirmaría su teoría sobre las últimas horas de vida de la marquesa: 138 semillas de melón. Este detalle aparentemente trivial se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas forense. Las semillas de melón sin digerir en el estómago indicaban que Sin Sui había comido melón poco antes de morir, probablemente durante el verano, lo que ayudó a los científicos a establecer la época del año en que falleció. La causa de muerte más probable, según el consenso científico, fue un ataque al corazón masivo, posiblemente precipitado por todos los factores de riesgo cardiovascular que acumuló durante su vida de excesos. Algunos investigadores sugieren que el ataque pudo haber sido desencadenado por el esfuerzo físico de subir escaleras o por alguna situación de estrés agudo. Tenía, en resumen, el perfil médico de una mujer moderna del siglo XXI que vivió toda su vida comiendo mal y sin hacer ejercicio. El hecho de que ese perfil pueda identificarse con tal claridad 2000 años después es, en sí mismo, uno de los aspectos más extraordinarios de su historia. Sin Sui murió alrededor del 168 a.C. Su marido, Li Kan, murió varios años antes que ella, aproximadamente en el 186 a.C., y fue enterrado en una tumba cercana. Su hijo también fue enterrado en la misma colina, conocida como Mabangdui, en las afueras de lo que hoy es la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. Cuando llegó el momento de preparar el entierro de Sin Sui, quienes se encargaron de ello no escatimaron en absolutamente nada. Los rituales funerarios de la élite Han eran elaboradísimos, basados en la creencia de que el alma del difunto continuaba necesitando todas las comodidades materiales de la vida en el más allá. Por eso, los nobles eran enterrados con todo lo que habían amado y necesitado en vida, desde alimentos hasta música, desde ropa hasta sirvientes simbólicos. La tumba de Sin Sui, conocida como tumba número 1 de Mabangdui, es una obra maestra de la ingeniería y la planificación funeraria antigua. Fue excavada en la colina a una profundidad de aproximadamente 20 metros, una profundidad extraordinaria que requirió un esfuerzo humano descomunal. En el fondo de la excavación se construyó una cámara funeraria de madera de ciprés, una madera específicamente elegida por sus propiedades naturales resistentes a la humedad y a la descomposición. El cuerpo de Sin Sui fue envuelto en 20 capas de tela de seda, cada una más fina que la anterior, como si cada capa fuera un abrazo adicional que la acompañaría en su viaje eterno. Fue colocado dentro de 4 ataúdes anidados, uno dentro del otro como muñecas rusas, cada uno lacado con meticulosa decoración. El ataúd interior estaba cubierto con un tejido de seda de color rojizo. El siguiente estaba decorado con elaboradas pinturas negras sobre fondo rojo. El tercero estaba incrustado con motivos geométricos. El exterior era el más austero de todos, pero no por eso menos elaborado. Alrededor de los ataúdes, en la cámara funeraria, se depositaron más de 1000 objetos de ajuar funerario, todos destinados a acompañar a la marquesa en el más allá. Había vasijas de cerámica llenas de alimentos, arroz, trigo, semillas de soja, frutas, carnes de venado, buey, oveja y cerdo, pescados de diferentes especies,
todo perfectamente sellado para el viaje eterno. Había instrumentos musicales, incluyendo una cítara llamada in y flautas de bambú. Había figuras de lacado representando a sirvientes y músicos. Había cientos de prendas de vestir confeccionadas en seda. Había cosméticos, espejos de bronce, abanicos decorados. Entre los objetos más preciados encontrados en la tumba destacan los manuscritos médicos y filosóficos escritos en seda, algunos de los textos más antiguos sobre medicina china jamás descubiertos, incluyendo los primeros ejemplares conocidos de varios tratados sobre acupuntura, hierbas medicinales y filosofía taoísta. Estos textos solos habrían justificado la excavación como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Pero la tumba guardaba algo mucho más impactante. Una vez que todos los objetos fueron colocados, la cámara fue sellada con una capa de carbón activado de aproximadamente 30 centímetros de espesor, que cubría absolutamente todo el espacio entre los ataúdes y las paredes de madera. El carbón activado tiene propiedades absorbentes extraordinarias. Absorbe la humedad, neutraliza los gases de descomposición y crea un entorno prácticamente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Sobre el carbón, se vertió una capa de arcilla blanca de aproximadamente 60 centímetros, un material con propiedades impermeabilizantes excepcionales que completó el sellado hermético de la tumba. La cámara fue entonces cubierta con tierra, y sobre ella se construyó un túmulo, una pequeña colina artificial que marcaría el lugar durante siglos. Con el tiempo, la vegetación cubrió el túmulo, los árboles crecieron sobre él, y la tumba quedó olvidada bajo la tierra de Mabangdui mientras el mundo a su alrededor cambiaba irreconociblemente durante más de 2 milenios. El año era 1971. China estaba en pleno fervor de la revolución cultural de Mao Zedong. El país miraba hacia adelante con una intensidad ideológica que en muchos sentidos daba la espalda al pasado, que consideraba feudal y reaccionario. En este contexto, el gobierno local de Changsha decidió construir un refugio subterráneo antiaéreo en las afueras de la ciudad, en una colina llamada Mabangdui. Los trabajadores comenzaron a cavar. Era trabajo de rutina, trabajo de la revolución, trabajo para proteger al pueblo de posibles ataques. Nadie esperaba encontrar nada extraordinario. Fue entonces cuando las palas comenzaron a encontrar resistencia. La tierra bajo el túmulo no era tierra ordinaria, era arcilla blanca compactada, dura como el cemento. Los trabajadores, intrigados, continuaron cavando con mayor cuidado. Luego encontraron el carbón. Y bajo el carbón, las paredes de madera de ciprés perfectamente preservada. Las autoridades fueron notificadas. Los arqueólogos llegaron al lugar. Lo que encontraron cuando penetraron finalmente en la cámara funeraria los dejó sin palabras. El interior estaba perfectamente sellado. El carbón había absorbido toda la humedad durante siglos. La arcilla había impedido cualquier filtración de agua exterior. La ausencia casi total de oxígeno había detenido los procesos de oxidación y descomposición bacteriana. La temperatura en el interior de la cámara había permanecido constante durante más de 2000 años. Y en el centro de todo aquello, dentro de los 4 ataúdes anidados, dentro de las 20 capas de seda, flotando en un líquido misterioso de color rojizo amarillento, estaba el cuerpo de Sinsui. Los arqueólogos que lo vieron por primera vez describieron la escena con palabras que aún hoy conservan toda su carga emocional. La mujer parecía simplemente dormida. Su piel conservaba una textura sorprendentemente suave. Sus rasgos faciales eran perfectamente distinguibles. Cuando los investigadores tocaron cuidadosamente el cuerpo, descubrieron algo que desafía toda lógica científica. La piel era elástica, respondía al tacto como la piel de una persona viva. Las articulaciones se movían. Los dedos podían doblarse. Los brazos podían levantarse ligeramente. Y cuando extrajeron muestras de sangre de los vasos aún intactos, encontraron sangre del tipo A que aún podía ser analizada. La noticia corrió por el mundo científico como un rayo. Nunca antes, en ningún lugar del mundo, se había encontrado un cuerpo humano en semejante estado de conservación después de 2000 años.
Uno de los aspectos más desconcertantes del descubrimiento fue el líquido en el que estaba sumergida Shin-Sui. Cuando los arqueólogos abrieron el ataúd interior, encontraron que el cuerpo flotaba en aproximadamente 80 litros de un fluido de color entre rojo y amarillo, translúcido, con un aroma peculiar. Los análisis químicos de este líquido revelaron una composición extraordinariamente compleja. Era ligeramente ácido, con un pH que lo convertía en un ambiente hostil para las bacterias. Contenía sulfato de magnesio en cantidades significativas. Había trazas de mercurio, conocido en la medicina china antigua por sus propiedades conservantes. Había compuestos orgánicos de origen vegetal que sugerían la presencia de diversas hierbas medicinales. Pero aquí está el verdadero misterio. Los científicos hasta el día de hoy no han podido determinar con absoluta certeza si este líquido fue deliberadamente preparado por quienes enterraron a Shin-Sui como parte de un proceso de conservación intencional, o si se formó naturalmente a lo largo de los siglos a partir de la descomposición de las capas de seda, los aceites corporales y las propiedades naturales del entorno hermético creado por el carbón y la arcilla. Ambas teorías tienen argumentos sólidos a su favor. Quienes defienden la preparación intencional señalan que la medicina china de la dinastía Han tenía conocimientos avanzados sobre conservación orgánica, que los alquimistas de la época experimentaban activamente con sustancias para preservar materiales orgánicos, y que la cantidad y composición del líquido sugieren una preparación deliberada. Hay también referencias en textos históricos chinos a técnicas de embalsamamiento que podrían relacionarse con lo encontrado en la tumba de Shin-Sui. Quienes defienden la formación natural señalan que las condiciones excepcionales de la tumba, el sellado perfectísimo, la ausencia de oxígeno, la temperatura constante y la humedad controlada por el carbón y la arcilla, fueron suficientes por sí solas para explicar el estado de conservación, y que el líquido fue simplemente el resultado de un proceso químico largo y complejo que ocurrió de manera espontánea en ese ambiente particular. La verdad, muy probablemente, es una combinación de ambas cosas. Las condiciones del entierro fueron deliberadamente optimizadas por personas que entendían, aunque fuera empíricamente, qué factores favorecían la preservación, y esas condiciones luego interactuaron de maneras imprevistas incluso para sus creadores para producir el resultado extraordinario que los arqueólogos encontraron en 1971. Una vez que el cuerpo fue transportado al Hospital Médico Xiangya de Changsha, comenzó un proceso de análisis científico sin precedentes que duraría años y que involucraría a investigadores de múltiples disciplinas. El primer desafío fue simplemente preservar el cuerpo una vez que fue expuesto al aire y a las condiciones modernas. Los científicos trataron el cuerpo con una solución de formaldehído para detener cualquier proceso de descomposición que pudiera iniciarse al romper el sellado hermético de la tumba. Hoy, el cuerpo de Shin-Sui descansa en una solución especial en el Museo de Hunan, donde puede ser visitado por el público bajo condiciones de temperatura y humedad cuidadosamente controladas. La autopsia que se realizó fue un ejercicio extraordinario de medicina forense aplicada a la arqueología. Los patólogos pudieron examinar órganos internos que se habían conservado con una fidelidad asombrosa. El hígado, los pulmones, el estómago, los intestinos, incluso el cerebro, todos estaban presentes y en un estado que permitía análisis histológico, es decir, el examen de los tejidos a nivel celular. Los análisis de tejido revelaron la presencia de varios parásitos intestinales, incluyendo huevos de Trichuris trichura y Enterobius vermicularis, lo que indica que, a pesar de su vida privilegiada, Shin-Sui no escapó a las infecciones parasitarias que eran omnipresentes en la antigüedad. Los análisis genéticos de tejido muscular permitieron determinar con precisión su tipo sanguíneo, A positivo, y han alimentado investigaciones sobre la genética de las poblaciones chinas antiguas. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el estado del sistema cardiovascular. Los científicos pudieron identificar claramente las obstrucciones arteriales, calcificar y cuantificar las placas de ateroma en sus coronarias, y determinar con alta probabilidad la secuencia de eventos que llevó a su muerte. Es, en esencia, el primer caso documentado de enfermedad coronaria en la historia de la medicina, con evidencia directa preservada en el cuerpo de la paciente.
Los análisis del contenido estomacal fueron igualmente reveladores. Además de las 138 semillas de melón ya mencionadas, se encontraron restos de varios alimentos, lo que permitió a los investigadores reconstruir aproximadamente qué había comido Shinzui en sus últimas horas de vida. Había comido melón, probablemente en una comida de verano. Había consumido cereales. Todo indicaba una comida abundante, típica de su estilo de vida, seguida de la muerte súbita por infarto. Mientras los científicos estudiaban el cuerpo de Shinzui, los arqueólogos se afanaban en catalogar y estudiar los más de 1000 objetos encontrados en la tumba. Cada uno de ellos era una ventana hacia la vida cotidiana de la aristocracia Han, y en conjunto conformaban uno de los repositorios de cultura material más completos y mejor preservados de la China antigua. Las prendas de vestir encontradas en la tumba son consideradas por los historiadores textiles como las más extraordinarias de la antigüedad china. Había más de 100 prendas confeccionadas en diferentes tipos de seda. Sedas de gasa translúcida tan ligeras que una pieza completa de tela de 1 metro cuadrado pesaba apenas 49 gramos, lo que la hacía literalmente más ligera que el aire en ciertos sentidos. Había sedas bordadas con intrincados patrones de nubes, fénix y dragones en hilos de colores que aún conservaban su viveza después de 2 milenios. Había guantes, medias, zapatos, turbantes, cinturones. Todo en un estado de conservación que dejaba atónitos a los expertos en textiles. El sudario funerario de seda, conocido en los estudios académicos como el Tezapet Panting, es quizás el objeto individual más importante encontrado en la tumba después del cuerpo mismo. Es una pintura en seda en forma de T que cubría el ataúd exterior y representa una cosmología completa del universo según la visión Han. En la parte superior, el cielo con las deidades. En el medio, la tierra con la figura de Shinzui siendo presentada ante los inmortales. En la parte inferior, el inframundo con sus criaturas. Es una obra de arte extraordinaria, pero también es un documento teológico que ilustra exactamente lo que Shinzui y sus contemporáneos creían que le sucedería a su alma después de la muerte. Los manuscritos en seda, conocidos como los textos de Mabangdui, merecen una mención especial. Entre ellos se encontraron copias del Tao Te Ching de Laozi, que son los ejemplares más antiguos conocidos de este texto fundamental de la filosofía taoísta, anteriores en varios siglos a cualquier otro manuscrito conocido. Había tratados médicos que describían diagnósticos y tratamientos para docenas de enfermedades. Había mapas militares de la región. Había textos astronómicos. Había obras filosóficas confucianas. En total, los textos de Mabangdui han transformado el conocimiento académico sobre la China antigua de formas que aún se están procesando décadas después del descubrimiento. El descubrimiento del cuerpo de Shinzui no tardó en trascender el ámbito científico y arqueológico para penetrar en la imaginación popular, tanto en China como en el resto del mundo. El estado casi milagroso de conservación del cuerpo resonó con tradiciones y creencias profundamente arraigadas en la cultura china. En la antigua China, la búsqueda de la inmortalidad era una obsesión que atravesaba todas las capas sociales. Los emperadores enviaban expediciones en busca del mítico elixir de la vida eterna. Los alquimistas taoístas pasaban sus vidas experimentando con minerales, plantas y metales en la búsqueda de la fórmula que detuviera el tiempo. Existían textos enteros dedicados a describir las propiedades de diversas sustancias que, supuestamente, podían conservar el cuerpo o el alma más allá de la muerte natural. Cuando se supo que el cuerpo de Lady Di había sido encontrado en un estado de conservación extraordinaria, flotando en un líquido misterioso, inevitablemente surgieron las comparaciones con estas tradiciones. Algunos círculos populares comenzaron a hablar del líquido en el que estaba sumergida como un posible elixir de la inmortalidad perdido, una fórmula antigua que los sabios Han habían descubierto y que se había perdido con el tiempo. La historia se fusionó con leyendas preexistentes sobre nobles y emperadores cuyos cuerpos habían sido preservados de manera sobrenatural. Hay en la historia de Lady Di también ecos de una tradición más profunda en la cultura china, la veneración por los antepasados y la creencia en la continuidad entre los vivos y los muertos.
El hecho de que su cuerpo hubiera permanecido intacto durante tanto tiempo se interpretó en algunos contextos como una señal de que el espíritu de Shinzui era particularmente poderoso, que había algo especial en su alma que había impedido la disolución de su forma física. En Occidente, el caso de Lady Di se convirtió en una de esas historias que circulan periódicamente en medios de divulgación científica y cultura popular, cada vez con ligeras variaciones y exageraciones adicionales. En algunas versiones, su piel era tan fresca que parecía que acababa de morir. En otras, sus cabellos aún conservaban su brillo natural. En versiones más fantásticas, se hablaba de que su cuerpo emanaba calor. La realidad, ya de por sí extraordinaria, fue embellecida por la imaginación popular hasta convertirse en algo prácticamente mítico. Más allá de los mitos y las leyendas, el legado real de Lady Di es de naturaleza puramente científica, y es enorme. En el campo de la conservación de cuerpos, el caso de Shinzui demostró que la combinación de factores ambientales específicos puede producir resultados de preservación que superan con creces a cualquier técnica deliberada de embalsamamiento conocida. Los estudios de su tumba han informado y transformado las prácticas de la arqueología funeraria en todo el mundo, llevando a mayor atención a las condiciones del entorno en la preservación de restos orgánicos. En el campo de la medicina forense, Lady Di estableció un precedente extraordinario: la posibilidad de realizar diagnósticos médicos detallados en cuerpos de personas que vivieron hace milenios. La evidencia de enfermedad coronaria, arteriosclerosis y otros problemas de salud encontrados en su cuerpo ha contribuido a estudios sobre la evolución de las enfermedades crónicas en la humanidad y sobre la relación entre dieta, estilo de vida y patología cardiovascular a lo largo de la historia. En el campo de la paleopatología, es decir, el estudio de las enfermedades en el pasado, el caso de Shinzui es un referente ineludible. La cantidad y calidad de la información médica obtenida de su cuerpo es única en el registro arqueológico mundial. No existe otro caso en la historia donde se haya podido combinar un análisis tan completo de los tejidos con una documentación tan rica del contexto social, económico y cultural de la persona. Los textos médicos encontrados en su tumba, especialmente los tratados sobre medicina interna, han enriquecido enormemente la comprensión académica de la historia de la medicina china. Algunos de los tratamientos y diagnósticos descritos en esos textos demuestran un nivel de sofisticación que los historiadores de la medicina no esperaban encontrar en textos tan tempranos. Hay descripciones de enfermedades que son perfectamente reconocibles desde el punto de vista de la medicina moderna. Hay fórmulas herbales que la investigación farmacológica contemporánea ha demostrado que tienen efectos reales sobre las condiciones para las que fueron prescritas. Hoy, más de 50 años después de su descubrimiento, el cuerpo de Shinzui descansa en el Museo Provincial de Hunan en Changsha, en una sala especialmente diseñada para mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad que aseguran su preservación continua. Los visitantes que acuden al museo pueden verla a través de un vidrio especial. Yace en una urna sellada, sumergida en su solución conservante, los rasgos de su rostro aún distinguibles, los contornos de su cuerpo aún presentes. Ya no tiene la apariencia de alguien dormida que describieron los primeros arqueólogos. La exposición al aire y el paso del tiempo desde su descubrimiento han oscurecido y resecado ligeramente los tejidos. Pero sigue siendo, sin ninguna duda, la momia mejor preservada de la antigüedad. El museo en su conjunto es un testimonio al extraordinario legado de esta mujer que vivió hace más de 2000 años. Los objetos de su tumba están exhibidos con cuidado y detalle, cada uno acompañado de información que contextualiza su lugar en la vida y la muerte de la marquesa. Los textos de seda están digitalizados y accesibles para investigadores de todo el mundo. Las investigaciones científicas sobre su cuerpo y los materiales de su tumba continúan publicándose en revistas especializadas. Shinzui, la marquesa de Dai que vivió una vida de placeres excesivos en la corte Han, que comió demasiado y se movió demasiado poco, que murió de un corazón demasiado cargado en un día de verano hace más de 2 milenios, se ha convertido en uno de los seres humanos más estudiados, más analizados y más conocidos de toda la historia.
Lo que sus contemporáneos no pudieron lograr con sus ritos elaborados, con sus capas de seda y sus ataúdes de ciprés y su carbón absorbente y su arcilla impermeable, el tiempo lo logró de todas formas. Hacer de Sensui algo más que mortal, convertirla en un puente viviente entre el pasado y el presente. En una voz que habla desde el silencio de 2000 años sobre la vida humana, sus pasiones, sus excesos, sus miedos y sus sueños de eternidad. El cuerpo de Lady Di no es solo el de una marquesa Anne. Es el espejo en el que la humanidad puede verse a sí misma a través del tiempo, en sus deseos de permanencia, en sus rituales frente a la muerte, en sus enfermedades y en sus excesos. Y en esa mirada, algo profundo y perturbador nos conecta con ella.